Egunon, buenos días a todos. Primero quería agradecer a los organizadores y a los patrocinadores del evento por invitarnos a hablar de la movilidad marina, un medio poco habitual. Estamos muy acostumbrados a hablar de la movilidad terrestre en las ciudades, menos a hablar del mar, que es donde nos gustaría empezar a hablar. Para hablar de la movilidad marina deberíamos hablar del mar. El mar es la base de nuestra vida, es de donde proceden la mayoría de las proteínas que consumimos. Mucha parte de los principios de los que se producen las medicinas provienen también del mar. Y entre el 50 y el 80% del oxígeno que se genera en el mundo proviene también del mar. El transporte marítimo es un transporte clave para la economía mundial. Cerca del 80% de las mercancías se mueven a través del transporte marítimo. El 13% del combustible que se mueve es generado por el transporte marítimo y las emisiones no solo son CO2, también es óxido de nitrógeno, óxido de azufre, monóxido de carbono y partículas metálicas. Si queremos que la descarbonización se produzca en los próximos años, una parte importante es conseguir una mayor eficiencia en las embarcaciones, tanto de combustión clásica como eléctrica o cero emisiones, como, obviamente, avanzar hacia nuevas tecnologías de propulsión. La mejora de la eficiencia viene principalmente del nuevo diseño de los cascos, que hasta ahora pues no se prestaba tanta atención porque la energía era bastante ilimitada y bastante económica, pero para nuevos diseños y nuevas posibilidades en cero emisiones es absolutamente indispensable aumentar la eficiencia de las embarcaciones haciendo diseños hidrográficos mejores. Hay que aumentar la fricción, hay que reducir la fricción entre la embarcación y el agua y hay que reducir el peso de las embarcaciones. Es vital reducir el peso utilizando materiales ultraligeros, no solo para elementos estructurales, para todo tipo de elementos en las embarcaciones. Además de la posibilidad de introducir foils o nuevos diseños revolucionarios de hélices. Y, por supuesto, además de la eficiencia, hay que trabajar en nuevos sistemas de propulsión y nuevos combustibles. Es verdad que la mayoría de estos nuevos sistemas de propulsión están ya disponibles, tecnológicamente es posible, pero la mayoría de ellos, a nivel de transporte marítimo, o no se adaptan a las condiciones o no son económicamente rentables o viables a día de hoy. Es verdad que el mar es un medio bastante hostil, no es una carretera, no es una ciudad. Uno no puede detenerse en el arcén a ver qué problema tiene con el coche, con el autobús o con el camión. Cuando está uno en el mar, en alta mar sobre todo, pues el problema es otro. Y el tener tecnologías viables y que posibiliten el tránsito energético hacia las cero emisiones no es sencillo. La tecnología cero emisiones más extendida en el transporte marítimo es la electrificación mediante baterías. Es una tecnología madura, es una tecnología constatada, pero es una tecnología que tiene un uso limitado a distancias más o menos cortas debido al tipo de uso y del tipo de actuación de estas embarcaciones. Es verdad que además se requieren cargadores, supercargadores importantes para poder hacer esas cargas de embarcaciones con un consumo energético tan alto.
En Noruega hay ya 80 transbordadores eléctricos o híbridos que permiten el tránsito de personas entre bordes de fiordos, que suponen ya el 30% de la flota de transbordadores de ese país. Es verdad que, como ya hemos escuchado antes, los países escandinavos y Noruega en particular llevan la cabeza en cuanto al desarrollo de tecnologías de cero emisiones en el mercado marino. Una opción bastante interesante y que en la que se está trabajando, aunque no es una propulsión eléctrica per se de la embarcación, es la asistencia en puerto de las embarcaciones para los servicios y usos de la embarcación durante el amarre. Hay que decir que una embarcación puede consumir entre un tercio y casi la mitad del consumo proviene de los usos auxiliares, no de la propulsión, y que cuando está amarrado sigue tirando de generadores que emiten y que sacan ruido. Y la posibilidad de trabajar en motores eléctricos que en los momentos de atraque permitan dar servicio a precisamente esos servicios de la embarcación para evitar las emisiones atmosféricas en zonas de puerto y evitar el ruido, es una alternativa bastante interesante, teniendo en cuenta que ciudades como Barcelona hace unos años cifraban en un 8% las emisiones que los buques amarrados, atracados en puerto, generaban respecto a las emisiones totales de CO2 de la ciudad. Las otras tecnologías que está desarrollando el mercado marítimo son las que el resto de la industria está desarrollando. La pila de hidrógeno es una, como ya hemos visto antes, que Hyundai también está desarrollando. Aquí con algo de retraso, pero este año el buque MF Hydra va a ser el primer barco de hidrógeno que se ponga en circulación en primavera. Es verdad que es un reto muy importante, no exento de dificultades. La primera y más importante es que el combustible que se carga tiene una densidad energética muchísimo menor, con lo cual ocupa muchísimo más espacio y reduce la capacidad de carga de otros elementos, sean elementos transportables, personas, coches, mercancías. Luego está el acceso al hidrógeno verde, el acceso en cuanto a disponibilidad y a costo. Y por último están todos los aspectos relacionados con la seguridad, que en el transporte marítimo pues, es de vital importancia, como también en los demás, pero que todos los procedimientos de seguridad relacionados con el transporte y la carga del hidrógeno en las embarcaciones es crítico y de vital importancia, y está limitando el avance de esta tecnología. Y una tecnología que se lleva muchos años investigando en el mercado marítimo, que es el amoníaco, como pila de amoníaco. En vez de pila de hidrógeno, una pila de amoníaco que genera electricidad y alimenta a la batería, que a su vez alimenta a los motores. Recientemente se han publicado los primeros inicios en algún camión en tierra también con pila de amoníaco, que nosotros desconocíamos hasta la fecha, pero es verdad que el mundo marítimo lleva bastantes años investigando en esta zona, en esta línea, principalmente otra vez motivados y liderados por los países escandinavos y Noruega a la cabeza. Es una tecnología que no está suficientemente madura, que siguen investigando y que se espera que para 2025 haya las primeras unidades transitando en alta mar con esta tecnología. Lo que sí parece es que pueda ser una de las tecnologías bastante económica a medio plazo. Y en paralelo se sigue investigando con combustibles alternativos. Obviamente no son cero emisiones, siguen teniendo un grado de emisión alto, pero es muchísimo menor que lo que se viene consumiendo hasta ahora. Con lo cual es un avance,
Sobre todo lo que más se está utilizando es el GNL, el gas natural licuado, y es el GNL el mayor combustible utilizado en los barcos de propulsiones alternativas, de combustibles alternativos, todo lo que no sea el fuel tradicional. La mayoría de los barcos de combustibles alternativos que se están fabricando a día de hoy en el mundo son de GNL. Lo dicho, el mar es un medio hostil, no es sencillo transitar esa transición energética hacia las cero emisiones. Se está trabajando en los combustibles alternativos y se está trabajando en proyectos de electrificación, pilas de hidrógeno y pilas de amoníaco, pero es un proceso lento que está costando y que va a seguir teniendo que intensificarse el desarrollo para poder llegar a cumplir con el Green Deal europeo y con los Fit for 55 europeos del 2030, 2035 y 2050. Si venimos a la náutica de recreo, que es la que nosotros conocemos un poquito mejor, hay que decir que hay unos 15 millones de barcos de recreo a motor en el mundo y que, aunque no lo parezca, un barco de recreo de unos 7 metros, 7-8 metros, emite 15 veces más CO2 que un coche. Y que además de emitir CO2, emite lo mismo que decíamos antes, pues NOx, SOx, monóxido de carbono y partículas metálicas. Esto hace que si multiplicamos las emisiones de un barco por los 15 millones de barcos que hay en el mundo, pues no parezca muy sostenible a medio plazo el seguir con una cultura de combustión clásica para una actividad de recreo. En Europa hay 6 millones de barcos. De esos 6 millones de barcos, 4 millones aproximadamente son a motor. El resto son veleros y otro tipo de embarcaciones. Están principalmente en los países escandinavos, en Francia, en menor medida en Inglaterra, Holanda, Italia, Alemania, y un pasito más abajo están el resto de países mediterráneos, España, Croacia, Grecia. La Comunidad Europea calcula que hay unos 36 millones de europeos que participamos anualmente en actividades de náutica, de una manera o de otra. Con lo cual hay una población bastante importante también relacionada con esta actividad. El Mediterráneo, como podéis ver en el gráfico de la derecha, tiene un impacto muy importante en la parte del turismo costero, mucho más allá de incluso del transporte de mercancías que veíamos antes, o de las actividades portuarias, o de la fabricación o reparación de embarcaciones. Dentro de esa actividad es un punto principal de utilización de embarcaciones de náutica y se estima que casi la mitad de los barcos que se alquilan a nivel mundial se alquilan en el Mediterráneo, a nivel mundial. Esto está haciendo que, principalmente desde la pandemia, pero que la actividad de alquiler de embarcaciones en el Mediterráneo esté creciendo al 25% todos los años, generando así más embarcaciones y más usuarios. Es un sector en crecimiento, no solo porque la pandemia ha generado mayor interés hacia una actividad que te permite aislarte un poquito más, sobre todo de las playas muy concurridas, sino porque también cada vez más personas están acercándose a la náutica como una actividad ya más normalizada, cuando hace unos años pues, podía estar destinada solo a ciertas partes de la sociedad. Y cada vez hay gente más joven acercándose a la náutica. En 2020, el
50% de las personas que hicieron náutica lo hacían por primera vez. Es verdad que hay un elemento determinante de la pandemia, pero es verdad también que ha habido un acercamiento muy importante a la náutica por parte de nuevos usuarios y sobre todo de usuarios cada vez más jóvenes que además tienen otros esquemas de prioridad y de propiedad que no son exactamente los de la unipropiedad de la embarcación, sino que están abiertos a boat clubs o otros esquemas de alquiler. Y lo que la náutica sí permite en la mayor parte de los usuarios, tanto de los mares europeos como de los lagos interiores, es un esquema de electrificación. Porque el uso que se le da a una embarcación en Europa, insisto, ya sea en el mar Mediterráneo o en un lago de Centro Europa, es el de salir, navegar 45 minutos, una hora, hora y cuarto como máximo, pasar el día, darse un baño, comer algo por ahí y volver por la tarde. Y para eso la tecnología sí nos da una opción fiable, segura y factible. Quizás para otras aplicaciones no, pero para esta sí. Y si además dotamos a la embarcación de placas solares, nos permite una extensión de rango de autonomía que no solo posibilita el que tengamos una autonomía extendida, sino que además, si al día siguiente no vamos a utilizar la embarcación, pues podemos dejar el barco sin enchufar, que a los 2 días nos vamos a encontrar el barco cargado. Pero a todo esto, los fabricantes, los grandes fabricantes de barcos en Europa, de náutica, no han dado el paso hacia la electrificación. Y somos las empresas medianas y pequeñas, creadas y nacidas con el foco hacia la sostenibilidad y diseñando embarcaciones concebidas en cero emisiones desde el principio, las que estamos incursionando en el mercado de embarcaciones eléctricas o solares eléctricas e intentando cubrir una necesidad que es creciente, minoritaria aún, pero creciente, y que va a ser mayor en los próximos tiempos. Somos fabricantes que la mayoría están en el centro y norte de Europa, como algunos de los que podéis ver ahí. 2 de ellos en Suecia, 1 en Dinamarca, alguno en Austria, y que en menor medida estamos en la zona del sur de Europa. Y es en este contexto en el que nace Lasai. Lasai es una compañía del grupo Beranberry que nos dedicamos al diseño, fabricación y comercialización de embarcaciones eléctricos solares para aguas costeras, interiores y fluviales. Pretendemos transformar el sector aplicando tecnologías de electrificación y, que es lo más habitual, y añadiéndole la vertiente de la energía fotovoltaica para generar una solución eléctrico-solar que permita a los usuarios una navegación más placentera, más tranquila, más sostenible y más silenciosa. Cada embarcación Lasai que sustituya a una embarcación de combustión va a permitir ahorrar cerca de 1 tonelada de CO2 al año en el uso de náutica habitual, y lo pretendemos hacer con lo que denominamos el equilibrio perfecto, que es haber diseñado y seguir diseñando embarcaciones que busquen el equilibrio entre la potencia y la velocidad, que no maximizamos de manera intencionada, sino que buscamos una velocidad y una potencia razonable para la embarcación, que sí que maximice la autonomía para que nuestros clientes puedan tener un uso
del mixto de unas 10 horas. Y denominamos uso mixto a lo que hablábamos antes, que una persona, una familia, un grupo de amigos pueda coger la embarcación, salir a navegar, navegar 1 hora, hora y cuarto, hora y media, pasar el día de manera agradable y volver por la tarde. Para eso equipamos la embarcación con entre 42 y 62 kilovatios hora de batería, además de 700 vatios pico de energía fotovoltaica. Esto lo hacemos en una embarcación que además queremos que se distinga por su diseño y por ser una embarcación atractiva para el usuario. Y el buque insignia del ASAI es el ASAI 20 GL, que es la embarcación destinada a aguas costeras. Tenemos otro modelo que es el ASAI 20 CR, destinado a aguas interiores, y el ASAI 20 TR para el transporte de personas. Aunque las embarcaciones son similares, el ASAI 20 GL es una embarcación de 6,80 metros de eslora, con 2,20 de manga, homologado para 6 personas y que busca una velocidad de crucero de 8 nudos para ir tranquilo, para ir disfrutando del entorno, para ir sin ruido, que puede llegar a una velocidad máxima de 12 nudos, como decíamos, y que con las 700 vatios pico de energía solar fotovoltaica permite una extensión de autonomía de entre un 15 y un 20% que nos dan las 10 horas de uso mixto que antes comentábamos. En resumen, y terminando, decir que el transporte marítimo tiene distintas necesidades, tiene distintos usos, que algunos de ellos seguramente la tecnología tiene que seguir desarrollándose para poder llegar a cubrir con esas necesidades a corto plazo, que hay un camino por recorrer, pero este es un foro de movilidad y la movilidad se demuestra andando y creemos que hay, tanto en transporte terrestre como en el transporte marítimo, acciones y desarrollos que se pueden llevar a cabo, que son una realidad a día de hoy y que no hay que esperar al 2035 para ir aplicando los primeros pasos, y creemos que la náutica de recreo es uno de ellos en los que la tecnología existente es madura, segura y factible. Y eso debería permitir que con la iniciativa que existe tanto a nivel social como a nivel regulatorio, ir avanzando hacia un proceso de descarbonización del sector de la náutica. Y para terminar quisiera poner un vídeo no muy largo para ilustrar un poquito lo que es la embarcación. Eskerrik asko, muchas gracias.